Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Alberto Monkowich y hoy voy a hablarles sobre los tipos de datos abstractos o TDA por sus siglas en inglés. Bueno, un tipo de dato abstracto lo podemos definir como el conjunto de elementos que pueden definirse, o sea, declararse como una nueva clase y estas definen a un objeto o a un concepto en específico. Por lo general, estos tipos de datos suelen manejarse de forma independiente. Las áreas en donde más podemos encontrarlo es a la hora de ingresar datos, ya que pues, nos permiten ingresar datos de múltiples elementos, pero utilizando una misma estructura. Ahorita les doy un ejemplo más o menos con esta imagen. En esta imagen supongamos que tenemos un programa en el que tenemos que ingresar múltiples libros. En este caso, pues vamos a utilizar la estructura struct y vamos a ingresar dentro de la estructura struct, vamos a ponerle lo que son sus elementos o lo que define al libro: el título, el autor, el sujeto y el ID del libro. Con esta simple estructura podemos ingresar múltiples libros, ya sean 20, 30 libros, sin tener que volver a declarar todos esos elementos nuevamente. ¿Cómo se declara un struct? Como se ve en la imagen, un struct se declara por lo que es el título, si lo podemos decir, la mención del struct, seguido del nombre que le queremos dar. En este caso se va a llamar books. Dentro se ponen los elementos los elementos que definen a nuestro objeto o a al concepto que queremos darle, ¿no? En este caso, pues ya habíamos dicho, primero va el tipo de dato, seguidamente del nombre que le queremos dar, y en su caso, ya sé si es char o algún elemento que necesite memoria, se le asigna en cierta cantidad de memoria. Eh, los primeros tres casos de nuestro ejemplo tienen en char, y el segundo tienen, el cuarto tiene un int, que es el ID del libro. Aquí no se le declara, pues que es un dato entero. Por último, declaramos en la parte de abajo book, que es nuestro primer, si lo podemos decir, nuestro primer elemento que se va a definir por los datos que tenemos aquí. Si por ejemplo queremos 4 variables, vamos a poner book, luego seguidamente book 1, book 2, book 3, book 4, así. Y le podemos dar el nombre que nosotros queramos, pero siempre ir en la parte de acá y recordar qué elemento es el que va a seguir. Ahora pasemos a un ejemplo en C++. Aquí he hecho un ejemplo previamente en el cual nosotros utilizamos lo que es el struct, le pusimos de nombre familia, perdón, aquí tenemos un pequeño error. Listo, aquí tenemos por ejemplo struct familiar. Los campos que hemos ingresado en este caso es de el char, que es el nombre, el char apellido, o sea el campo apellido, y la edad de la persona. Posteriormente en la parte de abajo nosotros lo declaramos y ingresamos, inicializamos nuestro familiar 1 ya con los datos: Carlos, que va en el campo nombre, Mo, que va en el apellido, en el apartado apellido, y 15, que va en el apartado de edad. Lo mismo pasa con familiar 2. Familiar 2 es Juan en el apartado de nombre, Mo en el apartado de apellido y 16 en el apartado de edad. Igual únicamente pudimos, por ejemplo, declarar familiar 3 y esto dejarlo vacío, de modo que nosotros aquí en nuestro código podamos ingresarle datos a familiar 3. En este caso lo hice de esta forma para que sea más sencillo de explicarles y entender. Posteriormente lo que yo hice fue hacer una concatenación llamando a lo que son nuestros pues datos, ¿no? Entonces familiar 1.nombre, que es lo que a nosotros nos interesa. Si por ejemplo nosotros vamos aquí para hacer la llamada de nuestro dato, por ejemplo vamos a poner que quiero que nos imprima Carlos, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar al familiar, vamos a poner familiar. En este caso tenemos que Carlos es el familiar 1, entonces vamos a poner familiar 1, ponemos un punto y normalmente nos debe aparecer esta tabla en lo que nosotros vamos a poder seleccionar el campo que queramos. En este caso vamos a seleccionar nombre. Ok, ya se nos puso familiar.nombre, que al momento de imprimir nos imprimiría el nombre de Carlos. En este caso lo vamos a eliminar para que podamos seguir el formato, ¿no? Oh, perdón. Ahora
vamos a ejecutar el programa para que se den cuenta. No, perdón, vamos a explicarles más o menos aquí, ¿no? Entonces, familiar 1.nombre es familiar 1 y el nombre. ¿Qué nombre tengo guardado? Carlos. Carlos es mi primo y tiene familiar 1.edad. Familiar 1, reportamos que familiar 1.edad, que es el de aquí, en este campo tengo guardado 15, entonces nos debería demostrar Carlos es mi primo y tiene 15 años. Seguidamente pusimos familiar 2.nombre, que en este caso es Juan, y ponemos que Juan, entonces Juan es mi otro primo, pusimos un salto de línea y todos compartimos el apellido, familiar.apellido. Entonces familiar 2.apellido, familiar 2.apellido, que es el que tenemos acá, no. Entonces esto nos debe decir Carlos es mi primo y tiene 15 años, Juan es mi otro primo y compartimos el apellido Mo. Ok, vamos a ejecutar nuestro código, compilamos y ejecutamos, y como les decía, aquí nos está mostrando básicamente lo que nosotros pusimos. Carlos es mi primo y tiene 15, Juan es mi otro primo y todos compartimos el apellido Mo. Así de simple funciona. Como se pueden dar cuenta, únicamente llamamos a nuestro struct para que nos imprima el valor sin tener que volver a ingresar datos o estar rellenando. Es muy factible y se puede utilizar múltiples veces sin afectar nuestra estructura. De esta forma reducimos el código que podemos ejecutar, que podemos escribir, y pues hacemos más ligero nuestro programa. Y eso sería todo. Espero que les haya quedado claro.